Imaginemos, tenemos una biblioteca muy desordenada. Todos los libros están arrumados por ahí. Cada vez que queremos encontrar uno, tenemos que buscar entre todos los libros o recordar más o menos en qué arrume está. Por supuesto, si quisiéramos podríamos ordenar los libros. Por ejemplo, podríamos acomodarlos en orden alfabético. Así, solo tendríamos que recordar el orden del alfabeto y el título del libro. Eso, sin duda, ahorraría mucho trabajo. Los filósofos de la mente, David Chalmers y Andy Clark, dirían que organizar la biblioteca en orden alfabético es un ejemplo de lo que ellos llaman la mente extendida. Para ellos, solemos usar objetos para que nos ayuden a suplir capacidades mentales como la memoria, la lógica o incluso la imaginación. Cuando ordenamos la biblioteca, estamos poniendo parte de nuestra memoria en el orden de los libros. Y así ahorramos el esfuerzo que tendríamos que hacer si tuviéramos que recordar cada uno de los libros por nuestra propia cuenta. Pero los objetos no solo extienden nuestra mente, extienden nuestro cuerpo en general. Una prótesis puede extender nuestra capacidad física. Unas gafas o unos lentes de contacto, por ejemplo, pueden extender nuestra capacidad para ver. En ese sentido, somos cyborgs, parte humanos, parte cosas. Los computadores y los smartphones funcionan como una extensión de la mente y del cuerpo en muchos sentidos. Sin embargo, para que funcionen como extensiones, debemos encontrar maneras de comunicarnos con los aparatos. Necesitamos convertir las operaciones digitales en sentidos que se adapten a nuestra experiencia humana. Necesitamos interfaces. Una interfaz es un dispositivo que permite que un sistema se comunique con otro. Por ejemplo, un cable y un software pueden servir como interfaz para que un computador se comunique con una impresora. Una intérprete de señas puede servir como interfaz para que una persona comunique lenguaje hablado a otra persona con discapacidad auditiva. En el fondo, los computadores realizan operaciones muy abstractas, así que necesitamos alguna manera de convertir esas operaciones frías y complicadas en una cara entendible para los humanos. Comúnmente se usan metáforas para crear interfaces digitales. En términos sencillos, una metáfora implica entender una cosa en términos de otra cosa. Por ejemplo, podemos pensar que un rinoceronte es como un carro en una pauta publicitaria. Y así entenderíamos que el carro es robusto, resistente, salvaje, pesado o cosas por el estilo. En términos de computación, podemos entender que los números son como coordenadas espaciales. Así lo imaginó Douglas Engelbart cuando inventó el mouse por primera vez. Un mouse es una interfaz que nos permite comunicar información del mundo real al sistema virtual del computador. O podemos entender que las operaciones que hace un computador son como las cosas que tenemos en un escritorio de oficina. De ahí salió la idea de los sistemas operativos como escritorios que se implementaron en los primeros sistemas Macintosh y que no han cambiado mucho en el presente. En la vida cotidiana tenemos documentos, carpetas y papeleras de reciclaje. Y en el computador tenemos documentos, carpetas y papeleras de reciclaje metafóricos. Incluso llegamos al punto en el que hablamos en metáforas muertas, es decir, que pierden su carácter metafórico porque se integran al lenguaje común. Puede que cuando hablemos de escritorio, ahora pensemos de inmediato en un computador. En los sistemas digitales, las interacciones conocidas se usan para crear interfaces entendibles, aunque cada vez nos acostumbramos más a representaciones más abstractas, en la medida en la que integramos las interacciones digitales a nuestro actuar cotidiano, fluido y natural. Las metáforas nos ayudan a entender lo complicado en términos más sencillos, pero por esa misma razón puede que nos oculten parte del significado de las cosas. Por ejemplo, que un sitio web nos pida que aceptemos las cookies, o sea, en español, las galletas, puede sonar como una opción muy tentadora. Pero ese nombre amigable oculta que las cookies son formas en las que los servidores rastrean nuestras interacciones en línea. Para seguir con la metáfora, las cookies dejan migajas de nuestros actos que después siguen algunas empresas y sitios web para observar el camino que hemos seguido en nuestra navegación, a veces para inundarnos de publicidad o para invadir nuestra privacidad. Así que hay un doble filo con respecto a las interfaces y a la extensión de nuestra mente y nuestro cuerpo. Hacen más fáciles las cosas, sí, pero también nos hacen extraños de nuestra propia experiencia porque le cedemos capacidad de actuar a los objetos y a las máquinas.